En el ejemplo número 3 tenemos una función g de x en donde aparecen dos funciones prácticamente en donde tenemos que derivar con la regla de la cadena. Pero tenemos que identificar también que acá hay un producto indicado. Es decir, estos dos factores están multiplicando. Por lo tanto, se nos va a hacer más interesante el desarrollo porque vamos a aplicar los dos métodos. Aplicaremos la regla de la cadena y aplicaremos la derivada de un producto para este mismo ejercicio. Entonces, para recordar la derivada de un producto, nosotros ocupábamos, si teníamos que derivar la derivada de A por B, recordemos que decíamos que era igual a la derivada de A por B sin derivar, más la función A sin derivar por la derivada de B. Esto hacíamos u ocupábamos con la derivada de un producto. Esto mismo vamos a utilizar en este caso y a la vez la regla de la cadena. Entonces, comencemos. Tenemos que la derivada de la función g de x es igual. Bueno, según la derivada de un producto dice que comenzamos por derivar a. Entonces, identificando, tendríamos que esto es a y este otro factor es b. Entonces, si yo voy a derivar a y a es una función compuesta elevada a un exponente, por lo tanto, aquí yo tengo que aplicar la regla de la cadena para derivar y aplicar la regla de la cadena. Por eso les decía, aquí van a ir las dos derivadas. Entonces, comencemos por derivar esto como la regla de la cadena. La regla de la cadena decía que bajamos el exponente n. Este lo bajamos a que multiplique a u. Entonces, vamos a hacer esto en esta oportunidad. Tenemos el exponente 3 baja a multiplicar por la función x cuadrado menos 5 y recordemos que a 3 le vamos a restar 1. Entonces, si le restamos 1, nos queda elevado al cuadrado, ya de una sola vez. Luego sigue que por la derivada, según la regla de la cadena, dice que por la derivada de u. Entonces, en este caso, u es este factor, x cuadrado menos 5. Entonces, derivemos x cuadrado. La derivada de x cuadrado es 2x menos la derivada de una constante, ya sabemos que es 0. En este momento acabo de hacer nada más la derivada de a. Entonces esto dice que lo voy a multiplicar por b. ¿Quién es b? Pero b sin derivar, o sea, este factor tal y como está. 3x más 7 al cuadrado. Ya escribí b sin derivar. Más dice la derivada del producto. Dice a sin derivar. ¿Quién es a? Este factor x cuadrado menos 5 al cubo. Eso lo escribo tal y como está. Al cubo. Luego la derivada de b. Voy ya en esta última parte. Entonces, ¿quién es b? Es este factor. Entonces, este factor, en este yo tengo que aplicar nuevamente la regla de la cadena para poder derivar esto, porque tengo una función compuesta elevada a un exponente. Entonces, para derivar, recordemos que el exponente baja a multiplicar a la función. Entonces, voy a bajar el 2 que multiplica a todo este factor, a 3x más 7. Según la regla de la cadena, dice que al exponente le restamos 1. 2 menos 1, entonces este factor nos queda elevado a la primera potencia, que no lo escribimos, ¿verdad? Y luego sigue que es la derivada de u. ¿Quién es u? En este caso es 3x más 7.
Al derivar ese 3x más 7, tendríamos que la derivada de 3x es 3. Y la derivada de 7, por ser una constante, es 0. Entonces, esta sería mi derivada. Quiere decir que yo acá todavía podría trabajar un poquito más toda esta operación. Veamos qué tenemos. Acá podemos encontrar términos semejantes. Por ejemplo, si yo comparo todos estos términos con estos términos de acá, puedo empezar a darme cuenta qué es lo que tienen en común. ¿Qué elementos se parecen? Por eso estamos hablando de términos semejantes. El término que pueden tener en común sería este 3 está en este término y también está acá. Entonces, quiere decir que lo podemos sacar como factor común. En este momento estoy sacando factor común. ¿Qué otro factor puede tener en común? Todo esto con esto. Veamos, tenemos el factor x cuadrado menos 5, que está elevado al cuadrado, y x cuadrado menos 5 está aquí también, pero está elevado al cubo. Entonces yo voy a tomar uno de ellos, voy a tomar el de menor exponente, que en este caso sería el que está elevado al cuadrado. Por lo tanto, escribo x cuadrado menos 5 al cuadrado. Otro factor común que pueda haber sería este, 3x más 7 al cuadrado está aquí y también está aquí 3x más 7, o lo que aquí está elevada a la primera potencia. Obviamente voy a tomar el de la primera potencia, entonces escribo 3x más 7. Una vez que he sacado factor común, que es lo que he hecho hasta este momento, entonces voy a abrir, en este caso corchetes, porque voy a ocupar paréntesis acá adentro. Abro corchetes para comenzar a dividir. Si yo divido toda esta expresión entre esta expresión, yo puedo ir simplificando las expresiones que ya están. Por ejemplo, este 3 ya está acá, como que yo lo eliminar. Este factor x cuadrado menos 5 que está al cuadrado, aquí está también. Entonces quiere decir que este ya no lo tomo en cuenta tampoco. Este factor 2x no se encuentra acá. Entonces lo voy a escribir. Factor 2x. Y el otro factor que sigue 3x más 7, aquí está elevado al cuadrado. Si yo esto lo divido entre esto, entonces, ¿qué va a suceder? Me va a quedar el mismo factor, solamente que elevado a la primera potencia. Porque recuerden que acá tenemos bases iguales. Entonces, ¿qué sucede con los exponentes? Se restan. Si aquí yo tengo un exponente 1, menos 1 es 1. Ese es 1 acá como y a la división de esta primera parte. Ahora voy con esta otra parte. Entonces seguiría el signo más, entre más, nos da más. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Voy a ver qué elemento ya tengo acá. Si yo comienzo a ver el 3, voy a comenzar por el final porque acá tengo el 3 al principio. Entonces este 3 ya no lo tomo en cuenta porque ya está acá. Este 2 no aparece en ninguna de esta parte de acá. Por lo tanto, escribo el 2. Y ahora voy con los factores. Tengo un x cuadrado menos 5, pero al cubo. Y aquí tengo un x cuadrado menos 5 al cuadrado. Recuérdense que estoy dividiendo todo esto entre todo esto. Entonces, al dividir esta parte entre esta parte, me va a dar el mismo factor. Me va a dar un x cuadrado menos 5. Y me va a quedar elevado a la primera potencia porque los exponentes, como estoy dividiendo los restos, son bases iguales, sus exponentes se restan. 3 menos 1. Y
3x más 7 está acá. Y el 3x más 7 está elevado a la primera potencia y acá también a la primera potencia. Por lo tanto, este ya no lo tomo en cuenta. Por lo tanto, acá me quedaría el factor ya dividido. Entonces, por último, lo que podríamos hacer es que escribimos esto que sacamos, que es el factor en común que tienen los términos. Lo escribimos tal y como está. Y solamente vamos a trabajar la parte que está acá dentro de los corchetes. Es decir, aplicando la propiedad distributiva, esto lo multiplico por esto y este por este. Y lo mismo voy a hacer acá. Este por este y por este término. Entonces, al dividir 2x por 3x, 2 por 3 es 6, x por x, x cuadrado. Ahora 2x por 7 más 14x. Más por más da más. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. Más por menos da menos. 2 por 5, 10. Y nuestra respuesta entonces sería que la derivada de g de x es igual a esto que ya no lo he tocado. Solamente lo sigo bajando tal y como está. 3x más 7. Y lo único que voy a hacer acá es reducir términos semejantes. Que los únicos semejantes que yo noto sería este 6x cuadrado con este 2x cuadrado. Entonces los dos están positivos, los sumo. Más 8. 6 más 2 es 8. X cuadrado. Me quedaría más 14x menos 10. Y esta sería nuestra respuesta.